Pues continuando con el ciclo de conferencias y formación dentro del Comité Alavés, bueno, pues en principio agradecer la colaboración de la Federación Alavesa de Fútbol, la ayuda inestimable del Comité Nacional de Entrenadores y cómo no, bueno, pues iniciar estos ciclos de charlas, pero de una forma quizás desde el inicio, ¿no? ¿Y por qué decimos desde el inicio? Pues porque en el fútbol, evidentemente, la bandera y lo que se ve siempre es la élite, son esas jornadas, y más hoy en día, ¿no? Que están en una competición muy cerrada, tanto en el título como en ascensos y descensos. Bueno, pues nosotros decíamos que sí, que eso es lo bonito, eso es al final el mástil del barco, pero que por debajo hay mucha quilla, mucho escondido, ¿no? Y esos son los niños, esos niños pues que sueñan, ¿no? Con llegar algún día a esa élite, y dentro de esos clubes, pues quizás en los últimos años, yo me atrevería a decir, no en el último, en los últimos años, la bandera de todo ese trabajo de base yo creo que la tiene la Real Sociedad, tanto por el juego, el fútbol que despliega, como por la cantidad de canteranos que se les cita, ¿no? Que son partícipes en su equipo y en otros equipos, ¿no? Y por debajo, antes de llegar a eso, ¿cuánto trabajo hay por debajo, no? Y dentro de ese trabajo, pues hay muchísimos técnicos con muchas horas de dedicación y muchísimas formaciones, ¿no? Hoy, precisamente, versa sobre ello, ¿no? Esos aspectos, y de ahí que le hemos dado el título, esos aspectos metodológicos que tenemos que atender en las etapas tempranas, ¿no? En infantil chiqui en este caso y el Aundi de la Real Sociedad, pero con un buen trabajo y con muchas horas de dedicación, y para ello pues tenemos a dos grandísimos ponentes que, bueno, pues son bandera en eso de la formación, ¿no? Uno es Miquel Ferradas, licenciado en IBEF, en actividades de ciencias del deporte, entrenador profesional, con muchos años a la espalda de dedicación, máster en alto rendimiento, pero sobre todo con 8 añitos dedicados ya a un trabajo en la Real Sociedad, tanto en categoría cadete, en 2 añitos de ellos que trabajó, como los 6 últimos años en el trabajo con los infantiles. Y a su lado, bueno, en el área metodológica también la acompaña un Ivonne Echeazarra, pues que su currículum también aquí para los arabatarras, aun siendo de fuera, es muy conocido, ¿no? Muy dedicado, también licenciado, profesor de la Universidad del País Vasco, metodólogo en diferentes clubes de primera división, pero ahora le toca estar en la Real Sociedad y con un grandísimo trabajo, codo a codo, hombro a hombro y espalda a espalda con Miquel, ¿no? Bueno, ambos dos son los encargados un poco de llevar adelante pues ese trabajo, ¿no? De conocer a los niños que quieren participar con la Real Sociedad, y cómo desde sus estadios, bueno, pues van avanzando en esos años hasta conseguir algunos de ellos llegar arriba y otros muchos, pues en otros equipos, ¿no? No hay sitio para todos. Sin más, lo importante es oírles y esperemos que sea, bueno, pues muy fructífera la charla, y es que ricasco a los dos por haber venido, y bueno, pues esperemos que nos aleccionéis y que en Araba también aprendamos mucho de ello. Ricasco, Coldo. Si os parece, tomo yo la palabra en primer lugar y nada, simplemente quiero hacer de puente y cuanto antes darles el testigo a Miquel. Entiendo que hoy es quien más tiene que aportar en la temática que hemos elegido, y no es una elección casual, es meditada. Hace ya casi 2 temporadas que he tenido la oportunidad de compartir con él y con sus compañeros pues la realidad que hay en Zubieta, ¿no? Entiendo que bueno, pues la idea que te puedes hacer de primera mano se corresponde con lo que allá puedes ver. Considero que la Real y el trabajo que hace con, bueno, con el fútbol formativo y en particular con las etapas iniciales es referente. Queda muy claro que la Real es un club desarrollador. Yo creo que las palabras confianza, paciencia, tanto en técnicos como en entrenadores, es el reflejo del día a día. Y por eso cuando bueno, hablamos de la posibilidad de orientar hacia lo metodológico, ¿no? Una de las jornadas de este ciclo, yo entendía que tenía que ser que podía ser una muy buena oportunidad, ¿no? De dar a conocer aquí en Álava el contexto que se vive allá. Y bueno, por eso hemos pensado en Miquel. Tiene una trayectoria importante trabajando especialmente con estas edades iniciales, que recordemos que están dentro de lo que es el ámbito del deporte escolar, y creo que el trabajo que desarrolla la Real también en este sentido es referente por
respetuoso que es, ¿no? Con ese planteamiento, con ese carácter formativo, ¿no? Y bueno, hoy sobre todo vamos a tratar de exponer cómo la Real orienta la práctica, ¿no? Orienta el entrenamiento, trata de mimarlo, trata de cuidarlo, porque entiendo que sí que es la consecuencia de confiar en la gente. Es decir, hace una captación, como ahora veréis de la mano de Mikel, una captación de talento que para lo que es el conjunto de clubes profesionales puede considerarse muy tardía, no tanto para los expertos en este ámbito, y eso tiene como consecuencia bueno, pues, afinar ese proceso de selección y luego sobre todo atender muy bien y mimar mucho el trabajo, ¿no? Confiar en el jugador, en la persona, en su capacidad de desarrollo y confiar también en la potencialidad que tiene el entrenamiento. Entonces, bueno, ese es el objetivo de este rato, que podamos intuir, ¿no? Alguna de las claves que maneja la Real a este nivel. Y bueno, sin alargarme mucho más, Miquel, si quieres te doy ya la palabra. Y bueno, como hemos comentado, en cualquier momento sé que hay gente que pueda estar siguiendo más de cerca la exposición. Bueno, pues con total tranquilidad, nuestro planteamiento es el de ir acogiendo las preguntas que puedan ir surgiendo a medida que se dan, no todas aglutinadas al final, sino a medida que van suscitándose, pues eso, cuestiones, dudas, interés, ir lanzándolo. Agradeceros la oportunidad que nos brindáis de poder explicar un poco cómo solemos trabajar y qué estrategias metodológicas seguimos en estas dos franjas de edad, en el infantil chiqui, infantil haundi. Y esa será un poco nuestra principal idea, ¿no? Explicar y tratar de una forma clara y también visual haceros ver qué es lo que solemos hacer, aunque esto no es así y tiene que ser así, sino que estés en nuestro entorno, en nuestro formato, que en algunos sitios se podrá aplicar de una forma u otra, pero bueno, trataremos de explicarlo de lo mejor posible. Bueno, el índice tendremos tres vertientes principales. Uno sería el hecho de respetar los procesos madurativos, luego la importancia de los estudios, en este caso el seguimiento y el apoyo académico que se les ofrece a los jugadores, es decir, no nos centramos solo en el plano deportivo, y finalmente quizás la base más importante o la que más miga nos va a dar, pues la orientación al proceso de entrenamiento. Como bien ha dicho Ivonne, bueno, aquí el equipo más joven del club es el infantil chiqui, en comparación quizás con algunos otros clubes, pues es una edad más tardía, no tenemos equipos alevines. Eso no quiere decir que no trabajemos en conjunto con los clubes convenidos de la provincia. Es verdad que, bueno, tratamos de cumplir el planteamiento del deporte escolar, del hecho de que, bueno, los niños y niñas participen en el ámbito escolar, que prueben diferentes deportes y poco a poco se vayan especializando, ¿no? No creemos en esa especialización tan temprana. Entonces, bueno, pues es verdad que participan en el deporte escolar y de mientras, pues hacemos un trabajo con los clubes convenidos. Tratamos de alguna formación, seguimiento, algunos entrenamientos de tecnificación con los alevines, pero tratando de respetar siempre el entorno natural del jugador. Y con eso, pues con esas formaciones, con ese acercamiento con los clubes, tratamos también de ir aumentando poco a poco pues, la calidad de los entrenamientos y, como bien ha dicho Ivonne anteriormente, bueno, pues que la selección también sea un poquito más precisa, ¿no? Es verdad que, bueno, al tener el primer equipo, el infantil chiqui, pues tenemos unas características que tener en cuenta, ¿no? Vienen del juego alevín, del fútbol 8 y de repente pasan de un año a otro a fútbol 11. Entonces eso conlleva pues ciertas características a que tenemos que atender. El espacio es mucho mayor, menor tiempo de ejecución van a tener en el fútbol 8 al tener el espacio más pequeño, en el cual en el fútbol 11 pues van a poder pensar más, tener más tiempo para toma de decisión, pero quizás, que luego hablaremos mucho sobre ello, es acerca de la participación. En el fútbol 8 quizás la participación es mucho mayor, y de repente pasan del fútbol 8 al 11 y esa participación directa en el juego pues disminuye, ¿no? Entonces, bueno, creemos que hay
haremos un hincapié más profundo más adelante, pero que es un aspecto muy importante para nosotros. Y es verdad que requiere pues, un mayor conocimiento táctico y condicionalmente también pues, tiene unas demandas mucho más altas. Como bien hemos dicho antes, el seguimiento académico, para nosotros, aquellos jugadores que entran en la Real, pues ya son jugadores de éxito. Ellos ya tienen un éxito, han llegado a la Real, pero ya no nos podemos quedar ahí. Es decir, no nos podemos olvidar que son niños, que son muy jóvenes y que no todos llegan. Es decir, no nos podemos centrar solo en lo que nos aportan deportivamente, sino que también tenemos que tratar de esa formación integral que comentamos y hacerles ver que los estudios son lo principal. Es decir, que los estudios y el fútbol van de la mano. Es decir, no pueden venir, jugar a fútbol, ya dejar de lado los estudios. Para nosotros es muy importante todo el tema académico. Aquí, por ejemplo, podemos ver, bueno, pues solemos tratar de hacer un seguimiento. En este caso sería pues la primera evaluación, pues de todos los jugadores que tenemos, a ver qué notas van sacando, quién necesitará ayuda, quién estará suspendiendo para poder ofrecer luego pues un seguimiento y así sucesivamente. Es decir, cada evaluación tenemos de forma muy global, es decir, todo el equipo, pues qué asignaturas son quizás las que más se repite, que están siendo suspendidas o no aprobadas, y luego un seguimiento individual en el cual nos dice de evaluación a evaluación esos estudios, esas notas, qué tal van yendo. Esto es un punto que a mí me parece importante, pero son números. Es decir, ahí podemos ver que hay varios jugadores que no tienen ningún suspenso, que tiene todo aprobado, pero luego hay otra cosa muy importante que solemos tener en cuenta, es que el tema en los folletos que suelen traer de las notas, el tema de las observaciones, es decir, todo el tema de la actitud. Puede que alguno, como se puede ver ahí, pues alguno que tiene 6 suspensos, en todas las observaciones ha intentado el máximo, se ha esforzado, se comporta debidamente, etcétera, etcétera, pero ha venido con suspensos. Y en cambio, pues el que no tiene ningún suspenso, en las observaciones tiene que la actitud es muy mala, que no se centra, que no trabaja, pues ahí es también donde solemos atender. Independientemente del número, si es aprobado o suspenso, evidentemente queremos que todos aprueben, le damos mucha importancia al tema de la actitud y el comportamiento también en la escuela. Al final, para nosotros, ellos son jugadores de la Real, pero en la Icastola también les conocen por ser jugadores de la Real, con lo cual ello lleva que tiene que tener un comportamiento específico. ¿Sí? Entonces, ahí también entran en juego el tema de los valores. Como se puede ver aquí en el perfil de entrenador en estas etapas, pues tenemos que tener una comunicación afectiva, instruccional, tratar de ofrecer un clima de comodidad y confianza, tratar de favorecer esa autonomía, es decir, no les damos todo hecho. Tú tienes, por ejemplo, aquí se puede ver en el vídeo, ¿no? Pues el reparto de material, tú tienes el material, tú eres el responsable del cuidado de ese material, lo marcas, pones tu nombre y vas con ello. Nosotros no podemos andar detrás de él, sino que favorecemos esa autonomía. Al ser el primer equipo de la casa del infantil, Chiqui, importantísimo la cohesión grupal. Tenemos que poner un énfasis especial en esa cohesión. Son jugadores que entre algunos se pueden conocer, pero muchos no se conocen. Entonces, nuestra labor tiene que ser esa cohesión grupal desde ciertas normas y ciertos valores, que eso es lo que conectamos con el tema académico, ¿no? Aparte de las notas, el comportamiento, normas y valores. Para nosotros son muy importantes los valores. Tratamos de enseñar o de tratar de inculcar pues, ciertos valores que los tienen que ir pues, integrándolos para el día a día sea todo mucho más fácil. Y desde nuestro punto de vista, anteponer la evolución. Es decir, no nos centramos solo en la competición, no nos centramos en el resultado, en el ya, sino que tratamos de que esos jugadores puedan ir evolucionando y puedan ir poco a poco desarrollándose como jugadores de fútbol. Con lo cual, ¿cuál sería nuestro plan de acción? 1, tratar de guiar al jugador hacia esa mejor versión suya, dejarle errar como parte del proceso. Es verdad que muchas veces se nos hace complicado, ¿no? A los entrenadores ver que hay errores, que se cometen fallos, pero para nosotros es fundamental. Desde el error vamos a aprender. Si no fallas, si no cometes errores, no vas a mejorar. Y hay muchas veces que le solemos repetir.
¿qué sensación has tenido? He tenido miedo a fallar. De acuerdo, si tenemos miedo a fallar, no lo hagas, no juegues a fútbol. Es decir, tienes que fallar y es decir, no es fallo, me da igual, fallo, analizo qué he fallado para tratar de mejorar ese error, ¿no? Pero creemos que es algo vital en esta edad. Son niños, no nos tenemos que olvidar, no son senior, no son jugadores con mucha experiencia detrás, con lo cual esos errores van a ir poco a poco haciéndoles mejores jugadores y mejores personas. Otro punto importante, propiciar escenarios en el cual el aprendizaje sea en un entorno adecuado. Y luego, vital, el reforzar al jugador. Es cierto que muchas veces nos podemos obcecar en que has hecho esto, tienes que corregir tal, y hay momentos que se nos olvida que cuando lo haces bien, también a todos nos gusta que nos feliciten y a que todos nos gusta que nos refuercen. Entonces tenemos que tratar de valorar ese esfuerzo de ellos. Y luego nuestra forma de actuar, pues mediante uso de preguntas, para que ellos poco a poco vayan encontrando respuestas. ¿Es sencillo? No. Al principio cuesta, al principio lanzas una pregunta y no obtienes respuesta, les da vergüenza contestar, de ahí la cohesión que anteriormente mencionábamos, ¿no? Crear un clima de confianza en torno al equipo para que poco a poco, mediante esas preguntas que puedan ser guiadas, vayan ellos tratando de responder o buscar la respuesta adecuada. Y luego se nos tiene que olvidar, al ser jugadores muy jóvenes, en nuestro caso tenemos perfiles lingüísticos diferentes, ¿vale? Y algunos con el euskera, lengua castellana, incluso alguno de Iparralde con francés, y todos no dominan todos los idiomas. Además, para ellos toda la terminología es nueva, con lo cual tenemos que tratar de adaptarnos a cada jugador de forma individual y de forma colectiva, ¿sí? Pues mediante ejemplos visuales y poquito a poco ir adecuando esa terminología del club, esa metodología que nosotros aplicamos para que ellos lo puedan ir entendiendo. No podemos pretender explicar X concepto a un juvenil y a un infantil que lo entienda a la primera. Con lo cual, pues tenemos que tratar de adecuar el vocabulario para que ellos poco a poco lo lleven a entender o se familiaricen con esos términos, pero siempre sabiendo a qué es lo que nos queremos referir. Miquel, sí. Bueno, un montón de preguntas me surgen a mí y no quiero acaparar, pero sí una que me inquieta también porque soy parte de ello, soy Aitacho. En todo esto que nos estás contando, que a mí me parece muy interesante, no sé si novedosos, porque muchos clubes yo creo que se vendía, ¿no? Lo del control académico, lo de, bueno, dar el premio al fallo, el permitir ese fallo a los jugadores, el valorarles otro tipo de historias, trabajo de valores. Mi pregunta es, ¿y qué pasa con las familias? ¿Qué hace la Real Sociedad con las familias? Porque yo entiendo que no todas las familias, y cuando hablo de familias hablo de padre-madre, ¿no? Pueden aceptar ese tipo de funcionar porque evidentemente igual en los clubes de donde proceden esos niños no se les ha tenido en cuenta de esa forma y podrá haber unas suspicacias o alguien que incluso llega a ver frases de ¿y eso para qué le vale si el niño quiere ser futbolista, ¿no? ¿Qué hace la Real Sociedad ante eso? Nosotros durante una temporada, nada más llegar en Infantil Chiqui se hace una reunión grupal. Bueno, este año pues con el tema de la pandemia pues ha sido imposible, pero si no una reunión general, pues informándoles un poco sobre qué es la Real Sociedad, eso ya se encargan los coordinadores. Y luego hacemos 3 reuniones, dos, 3 reuniones individuales con cada familia, en el cual comentamos estos temas. Y como tú bien dices, hay algunos que quizás pues lo asimilen bien y quizás otros digan, no, el mío quiero que sea futbolista, pero aquí se les hace entender, pues en esas reuniones también, la importancia de ese seguimiento académico y de que no todo es fútbol, sino que también todo lo de fuera lo tenemos que tener en cuenta. Hábitos, nutrición, la importancia del descanso y que errar van a seguir errando. Aquí fuera, cuando sea, todos erramos, nosotros los primeros. Con lo cual, ahí sí tratamos de hacerles ver la necesidad de no centrarnos solo en lo futbolístico, sino que en lo académico también, que lo tienen que tener muy presente. Y es verdad que algunas familias luego sí agradecen pues, que esa ayuda que se le ofrece desde el Departamento de Educación para que su hijo, en este caso, pues pueda ir mejorando también académicamente. Quizás ya
a ver si no puedo interrumpir mucho más, porque lo importante es lo que cuentas. Mira, empieza a suscitar bastante interés y empieza a haber invitadillos e invitadas de gran honor para nosotros, ¿no? Tenemos, mira, que se ha conectado Nacho Fulgueral, el director de la Escuela de Entrenadores de Álava, y bueno, pues muy conocedor también de todo el fútbol base, porque sé que participa en fútbol base en clubs aquí de Vitoria, ¿no? Como el Club Deportivo Lagua. Y luego, por otro lado, pues dar la bienvenida también a otra compañera, Idurre, que es un poco la bandera del fútbol visto desde el ámbito de la mujer, ¿no? Entrenadora de mucho recorrido aquí en Álava, y a la vez este año pues también con unos años a la espalda también participando con algún medio de comunicación. Entonces, bueno, solamente que sepas que están por ahí escuchándote atentamente, y que en cualquier momento, si lo desean también, pues ya les he dicho que pueden hacer el ok y entrar a preguntarte. Perfecto. Vale. Bueno, luego ya... Miquel, Perdona. buenas tardes, Miquel, soy Nacho. Yo al hilo de lo que has empezado, y no, igual luego lo contestas, lo que pasa es que yo luego tengo que marchar. Hay una cuestión que has nombrado en la diapositiva anterior, y encima se veían vídeos, que tenéis gente incluso de Iparralde. Sí. A ver cómo lo pregunto, porque igual la pregunta no la hago bien. Sé que tenéis la residencia, y no sé si los infantiles chiquis ya se quedan en la residencia, los que son de fuera. No se quedan a dormir, no se quedan en la residencia, solo se quedan aquí a dormir los viernes, si el sábado hay competición, hay entrenamiento, pero si no, viven en sus casas. Si en infantiles, todos viven en sus casas, con sus familias. Vale, ¿y cómo llevan el tema de los desplazamientos y el que se tengan que quedar una noche fuera de casa? Porque al final el tema de compaginar estudios, para los que, no sé cómo decirte, Álava es una provincia pequeña, y encima Ibón ya lo conoce, somos solo Vitoria, pero Guipúzcoa es una provincia más grande, con poblaciones más grandes. El desplazamiento, yo he tenido también experiencia, por ejemplo, en clubes con los desplazamientos todavía más largos. ¿De qué manera lo lleváis y de qué manera les afecta a los chavales eso? Bueno, pues es una buena pregunta, porque hemos tenido casos y bueno, es normal, al final son niños. Hasta el año pasado, este año hemos cambiado pues debido a la pandemia. Hasta el año pasado, los que vivían en ciertas zonas de la provincia solo venían miércoles, viernes, no venían los 3 días, pues para evitar más tiempo de desplazamiento y para que no pasaran todos esos días de ir, venir, y entrenaban en su club de origen, vamos a decir, o en su club de origen, o si no, el más cercano, si le venía mejor. En el tema de Iparralde, solían venir, depende de la zona, también todos los días, y en algún caso quizás pues alguna vez también no han venido esos días, pero este año sí es verdad que están viniendo todos los días. Los 3 días que tenemos de entrenamiento suelen venir. Y como bien has dicho tú, pues es verdad que no todos lo llevan igual, y hay algunos que depende ya de la época, pues muchos cuando sale el sol, quizás en pretemporada, vivan en una zona donde haya playa, con sus amigos, y quizás a veces sí les cuesta el hecho de quedarse a dormir. Algunos incluso no están acostumbrados y prefieren estar en la familia. Pero ahí es donde entra en nuestro departamento de emoción y rendimiento, con el psicólogo, el pedagogo, pues bueno, tratan esos temas, ¿no? Hacen ver, porque es verdad que algunos no lo llevan bien, a algunos les suele costar, y poquito a poco se van acostumbrando. Nosotros hemos tenido casos de chavales que no se querían quedar los viernes, que preferían irse, pero les hacíamos ver, bueno, es por ti, al final vas a tener más tiempo para descansar, y poquito a poco consigues pues que se vayan adaptando. Pero es verdad que algunos se quedan el primer día como si estuvieran en casa, y hay otros que les cuesta mucho. Hola, Miquel. Buenas tardes. Perdona, me lanzo yo también, porque como Nacho probablemente luego no pueda terminar la videoconferencia. Entonces, bueno, yo sí que te quería hacer una pregunta en cuanto al tema de la transición de la etapa alevín a la etapa infantil. Entiendo que vosotros primaréis intentar mantener que los jugadores vayan etapa a etapa, ¿no? Pero se puede dar el caso de que haya algún jugador que os pueda interesar, que igual dé un salto un pelín más grande, ¿no? No sé si tenéis para ese caso algunos parámetros o algunos factores detectados
que en función de que el jugador tenga este tipo de factores o se den este tipo de factores, se salte etapas y pueda pasar, pues, por ejemplo, de alevín a segunda infantil del tirón? Normalmente no solemos saltar ninguna etapa. Aquí el del infantil chiqui suele jugar en infantil con los de su edad. Es verdad que luego ya mencionaremos al final, el infantil chiqui compite contra los de un año mayor, con lo cual ya la exigencia de todos es más alta, y el infantil de segundo año compite en primera de cadete. Con lo cual, en esos dos equipos sí es verdad que tratamos de cumplir. El infantil chiqui juega con el infantil chiqui. Yo por lo menos no he vivido ningún caso que siendo infantil chiqui haya jugado con el infantil Aundi. Y el infantil Aundi a primera cadete, que es donde competimos, también mantenemos el bloque. Puede ser que por ciertos momentos que los cadete de honor, en nuestro caso, necesiten jugadores, porque por lesiones o demás, se dé ese saltito, pero no como norma saltar en esta edad. A partir de cadetes ya funcionan de otra forma, pero en infantiles tratan de que cada uno vaya etapa a etapa. Vale, perfecto. Y luego, pues por hacer también una pregunta respecto al fútbol femenino, no sé si este tipo de metodología también la compartís o son dos secciones completamente distintas que trabajáis de manera separada. Es verdad que en el fútbol femenino aún no tenemos equipos en la Real tan jóvenes. No tenemos tan jóvenes. Lo que comentaremos luego más adelante en cuanto a metodología, es verdad que el segundo equipo femenino pues lo está tratando de aplicar. Quizás con otras características, no con las nuestras, pero ya sí con la etapa pues más de juvenil, más senior, pero trata de también coger un hilo más común. Pero tan jóvenes no, porque a día de hoy no tenemos equipo tan joven en la casa. Perfecto, es que ricasco. Suri. Bueno, y luego, pues centrándonos en la orientación al proceso de entrenamiento, pues tendremos diferentes puntos, ¿no? Pues uno sería el impacto, entrenamiento adaptado, unos medios de juego que usamos y la orientación de las sesiones, y luego, finalmente, pues son las tareas de entrenamiento. Cuando hablamos sobre el impacto, nos hacemos referencia al foco, es decir, dónde ponemos nosotros la atención, ¿no? ¿Qué es lo que queremos trabajar? Es verdad que cuando trabajamos X cosas, seguramente se den más cosas. ¿Sí? En una posesión seguramente se estén dando más cosas, pero nosotros el foco lo ponemos en algo muy concreto. Es decir, en un juego de fútbol o en un partido, pues el plano condicional es importante, el psicológico, pero nosotros ponemos el foco en lo táctico, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces el impacto lo visualizaremos como la atención, es decir, ¿a qué ponemos nosotros la atención? ¿En qué ponemos nosotros el foco? Y como podemos ver ahí, pues impactamos en diferentes ámbitos, pues en lo técnico, táctico, en lo condicional, en lo psicológico, en las acciones de balón parado, y en lo axilado pues haría pues todo el tema de talleres, análisis de vídeo, reuniones grupales, etcétera. Y luego, como podréis ver aquí, el medio ya sería la tarea, es decir, qué medios usamos para conseguir ese impacto, para conseguir aquello que nosotros queremos trabajar, ¿no? Para eso tendríamos unos medios de juego que irían relacionados con todos los duelos colectivos, medios soporte, siendo tareas motrices, pero sin oposición, acciones de balón parado y auxiliar. Perdón. ¿Vale? Entonces sería un poquito el impacto y el medio, la diferencia de las dos. En relación a los medios de juego, no se ha cargado, a ver si... Vale, podremos ver aquí cuatro vídeos diferentes en los cuales se están dando duelos colectivos, pero con configuraciones diferentes. En todas tenemos oposición, pero no en todas tenemos una polaridad, es decir, una zona que defender, otra que atacar y viceversa. Secuencias limitadas en algunos casos y en otras ilimitadas. Es decir, nosotros, en cuanto a los medios de juego, tenemos dos medios de juego que limitamos la secuencia, es decir, ataque, defensa, ataque, paramos para volver a empezar. ¿Sí? Y tenemos otros medios de juego en el cual tenemos esa secuencia ilimitada, ¿vale? Y luego tendríamos el entrenamiento adaptado, que ahí hablaremos más adelante, pues cómo lo adaptamos a esta etapa infantil, y luego pondremos unos ejemplos de esas tareas de entrenamiento que solemos llevar a cabo.
En cuanto al impacto, es decir, el foco, ¿dónde lo ponemos? Aquí tenemos un ejemplo de una revisión de 6 semanas, ¿sí? Esto sería el resumen de 6 semanas, en el cual tenemos un queso en el cual nos dice tácticamente que hemos impactado el 35%, técnicamente el 24%, en el auxiliar hemos impactado el 12%, balón parado un 1%, condicional 15% y en lo psicológico un 13%. Eso es lo que nosotros hemos puesto la atención, ¿sí? Normalmente, esto sería de una semana, ¿sí? Normalmente la mayor parte de nuestro impacto suele ir dirigido a lo táctico. En eso táctico seguramente se den acciones técnicas, habrá algo psicológico que les influya, pero nosotros el foco lo ponemos en lo táctico, ¿sí? Y esto en etapa infantil, ¿sí? Pues ya veis que la mayoría pues sería lo táctico con mucha presencia de impacto técnico también, ¿vale? En el tema condicional, ahí en algunas otras veces nos han preguntado a ver qué es lo que solemos hacer en este aspecto y nosotros damos importancia pues al tema de la coordinación y a la velocidad, pues velocidad de aceleración, cambios de dirección y demás. Trabajos de resistencia y fuerza lo hacemos muy poquitas veces, el trabajo de resistencia todo con balón y el trabajo de fuerza sería todo con autocargas, que lo veremos más adelante, trabajos de core, etc. No sé si respecto al impacto medios me he explicado bien, estoy yendo un poco rápido quizás, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Decía Miquel que yo creo que va bien. Koldo, no sé si tú que eres aquí quizás más la referencia, ¿no? El externo a todo esto. No, yo lo que estoy es sorprendido del grandísimo trabajo que hay por detrás y de evidentemente lo bien planificado. Pues ya bien, algunos que nos conocemos ya de este mundillo, pues bueno, a mí sí me parece que es una forma de trabajar. Claro, lo que sería maravilloso es que viéramos también luego las muestras, como dice Miquel, pues de cómo se trabaja, ¿no? Ese tipo de historias para que afecten al impacto, para que el medio, digamos, ¿no? Pero bueno. Maravilloso. Yo estoy con la boca abierta y bueno, escuchando aquí atentamente. Bueno, pues aquí tendríamos ejemplos, ¿sí? Diferentes ejemplos. En lo técnico, pues el impacto técnico, por ejemplo, tareas o ejercicios que solemos llevar a cabo, pues ejercicios de técnica individual, en el cual pues cada uno montamos unos circuitos pues con diferentes ejercicios, pues cada uno con su balón, para que poco a poco también vayan desarrollándose, ¿sí? No hacemos todo en grupo, sino que de vez en cuando pues solemos montar tareas de técnica individual donde la conducción pues va variando, más larga, más rápida, más lenta, tema de habilidad. Creemos que son ejercicios, vamos a decir, sencillos pero importantes, ¿sí? En esta edad que están iniciando el fútbol, creemos que es una etapa importante pues para mejorar y dar importancia a la técnica. Y luego otro ejemplo que estamos viendo pues sería el tema de técnica colectiva, ¿sí? Que quizás trabajemos más a menudo, ¿sí? La individual lo solemos hacer quizás al principio, los primeros 8 o 10 minutos de cada entrenamiento, cada sesión, pues dedicamos igual a la técnica individual y luego solemos meter una tarea, un impacto en técnica colectiva, pues tema de control pases, que le damos mucha importancia. El tema condicional, pues este sería un ejemplo de cómo lo solemos hacer. Esto es un ejemplo del año pasado, que estaríamos los dos equipos infantiles mezclados para hacer el trabajo, con el preparador físico, que como tal no lo tenemos, pero tenemos un preparador físico que nos echa una mano y nos ayuda en este tipo de tareas. Pues todo tema pues de autocargas, mediante juegos, escaleras, pues todo de forma sencilla, en la cual pues no trabajamos mucho tiempo, pero lo que hacemos tratamos de que sea lo más, vamos a decir, preciso o lo más, no sé cómo decirlo, pues de la forma más adecuada, por decirlo de alguna manera. Y luego, finalmente, tendríamos en un ejemplo auxiliar, pues el tema, pues en este caso, pues un trabajo de análisis de un postpartido. Cuando solemos hacer este tipo de trabajos, estos ya son de la segunda edad, en este caso del infantil de honor. Estos ya han vivido una experiencia previa del año pasado
con lo cual les metemos una pequeña progresión, vamos a decir, en este apartado. En los vídeos les preparamos unos cortes, montamos un vídeo, pero no ponemos titular al vídeo, es decir, a cada clip no tiene un título. Dejamos pues el vídeo 2-3 minutos, lo dejamos ver entero y luego solemos clip a clip. Ellos tienen que tratar de identificar qué es lo que está pasando. Solemos hacer diferentes preguntas para ir guiándoles. Está pasando en esta zona. Atento a lo que puede pasar en el lado derecho del vídeo. ¿Qué situación están teniendo? Diferentes preguntas para que ellos vayan poco a poco asimilando o interpretando lo que nosotros le queríamos hacer ver, es decir, unas líneas de pase X, pero que sean ellos capaces de interpretarlo. Nos parece que poco a poco tenemos que conseguir que sean capaces, si no decirles, esta basculación hay que mejorar, aquí, eso ya tendrán tiempo para ir a formas más específicas y más directas. Bueno, Miquel, Sí. ahora sí se me ha despertado ya un poco el gusanillo entrenador con lo que he visto, con los vídeos y con lo que estás comentando. Bueno, yo un par de cositas. Has comentado al inicio, bueno, una especialización un poco como para estadios más tardíos, ¿no? Es decir, no todavía ahora están entrando, ellos inician un poco a conocer la Real Sociedad, las formas de entender el juego, etcétera, etcétera. Muy bien. Y yo mi pregunta va, ¿para todos es el mismo tipo de trabajo en eso que hemos visto el impacto, por ejemplo, en el aspecto físico, en el técnico? Absolutamente todos, independientemente de dónde proceden, del nivel de salida que tienen, todos hacen lo mismo. No. Ahí luego tenemos una unidad de trabajo individual que en ciertos casos pues, solemos dividir el grupo pues, en varios grupos diferentes, en pequeños, y en aquellos que al principio igual en infantil chiqui, pues sí es todo más genérico para ir conociéndoles también, porque normalmente para nosotros suelen ser nuevos, y quizás es algo más genérico al principio, y luego vas detectando cada jugador qué necesidad está teniendo, y en base a eso vamos montando diferentes subgrupos, vamos a decir, que en ese inicio de impacto técnico, pues cada uno, vamos a decir, se centra en aquello que puede mejorar o que creemos que tiene margen de mejora. Es verdad que en algún caso hemos tenido pues algún jugador que quizás necesitaba más ayuda en lo técnico, con lo cual en ciertos momentos, en momentos puntuales, de alguna tarea de entrenamiento en el cual creíamos que ese jugador estaba pues muy bien, estaba incluso sobresalía con el resto, pues quizás sacarle de esa tarea para que con el responsable técnica individual trabajase esos aspectos técnicos que quizás debería de mejorar. Entonces, al principio quizás sí es genérico cuando entran y poco a poco solemos tratar de hacerles un plan de mejora individual en el cual pues tenemos el tema psicológico, condicional, como bien has mencionado, táctico y técnico, y vamos creando unos subgrupos para tratar de hacerles mejorar en aquello donde nosotros creemos que tienen más margen de mejora. Bueno, y luego otra que quizás, no sé si tiene respuesta, porque yo me la llevo haciendo muchos años, entendiendo el fútbol como un deporte complejo, y complejo yo lo cito un poco desde el aspecto táctico, eso que en las escuelas de entrenadores siempre hemos trabajado, ¿no? Pues esos conceptos que son complejos, pues uno de ellos puede ser el fuera de juego, un desmarque de apoyo, de ruptura, desdoblamientos, bueno, todo ese tipo de conceptos. Mi pregunta es, en estas edades donde se les trabaja, como tú decías, en los medios para conseguir esos conceptos de fútbol, ¿en esa edad los niños comprenden absolutamente todos los conceptos o intentáis facilitarles o restarles algún otro? Por ejemplo, ¿jugamos con fuera de juego? ¿Jugamos sin fuera de juego? ¿Es bueno que lo conozcan, que no lo conozcan? No lo sé. Vale, si te parece bien, Koldo, eso tenemos en una diapositiva posterior en la cual podremos ver eso lo que tú comentas, el tema de fueras de juego, si es polarizado o no. Tenemos luego una gráfica donde en la cual podría ver. Osondo, ves, me he anticipado, pido perdón. Seguramente con esta diapositiva también podamos ir respondiendo a aquello que acabas de preguntar, porque es interesante, y es el entrenamiento adaptado. Como tú bien dices, pues en esta edad temprana, que son jóvenes, el bombardeo de conceptos
supone en muchos casos pues, un boom para ellos, ¿no? Pues no todos tienen la misma capacidad de entender y seguramente un infantil no comprenderá el mismo nivel que un juvenil, como es normal. Entonces, nosotros pues tratamos de ir adecuando esos conceptos sin cambiarlos a la edad mediante los medios de juego y las tareas de entrenamiento. Aquí veríamos pues la complejidad táctica pues iría en aumento en medida de que vaya subiendo de edad y de categoría y de etapa, con lo cual nosotros tratamos de hacer pues medios de juego en los cuales esas acciones pues sean más variadas y menos específicas y poco a poco ir metiendo esa especificidad con el tiempo, tareas menos complejas en el cual pues quizás el número de jugadores sea pequeño en un espacio más reducido y solemos ir también dando una progresión durante la misma sesión. Quizás empezar en grupos más pequeños con situaciones más generales en las cuales la especificidad no es muy alta y poco a poco ir introduciendo esa especificidad en el tiempo. ¿Sí? Y luego pues tratamos de esa complejidad táctica pues que las acciones tengan más acciones con balón, más conectadas al juego, en la cual su participación sea más alta, es decir, tratar de crear un 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, en la cual sus acciones van a ser mucho mayores y su participación va a ser mucho más alta. Aquí tendríamos dos ejemplos, ¿sí? Aquí sería en la parte izquierda, pues un ejemplo de cómo para trabajar unas creaciones de pase, pues quizás pues empezamos de un 2 contra 2 y un comodín para facilitar ese comodín, pero de una situación en un espacio reducido con agrupación reducida, es decir, su participación va a aumentar, la complejidad táctica es menor que en el de aquí a la derecha, por ejemplo, y poco a poco iríamos introduciendo esa complejidad durante la sesión y etapa a etapa. ¿Sí? Aquí en la derecha, en este caso, sería un juego de fútbol en el cual estaríamos trabajando el repliegue, en este caso, y teníamos una norma, aquí no creo que se pueda apreciar bien, teníamos puesto con una franja de 3 chinos pues para simular el medio campo, que sería donde tienen que replegar, independientemente si hay robo, echan fuera, hay gol, pero también con un 5 contra 5, aquí 4, nos faltaba 1, pero de una agrupación media en espacio más reducido, no todos juntos, para ir poco a poco, como bien dices tú, tratando de entender ese concepto al que queremos llegar. Y teniendo en cuenta también lo que acabas de comentar, todo el tema de las agrupaciones, de que si son capaces de entender todos esos conceptos que se quieran trabajar, pues tenemos una configuración o una orientación a las sesiones pues diferente. Aquí veríamos nosotros a la hora de entrenar, pues usamos sesiones intensivas, extensivas, discontinuas y luego habría un prepartido que en nuestra etapa pues ni la contemplamos y la discontinua tampoco. Como podemos ver, nosotros en la etapa infantil realizamos dos sesiones de entrenamiento con orientación intensiva, una extensiva y la próxima que sería aquí me he equivocado, está puesto una intensiva y sería extensiva, ¿vale? 2 intensivas, una extensiva. ¿A qué le llamamos intensivo? Pues en un espacio de interacción individual menor de 100 metros cuadrados y con agrupación menor a 6 jugadores, ¿sí? Y durante 20-40 minutos por sesión. Con lo cual, como hemos visto en el vídeo antes, pues sí que usamos tareas menos específicas con esa agrupación reducida de jugadores en espacio reducido para que sus acciones técnicas suban, su participación aumente y esas acciones variadas también vayan en aumento. Y en cuanto a la orientación extensiva, sería una agrupación mayor a 7 jugadores en un espacio de interacción mayor a 200 metros cuadrados durante 30-50 minutos por sesión. Imagínate que por casualidad estamos 14 con 2 porteros, 6 contra 6, depende del espacio, pues también tenemos en cuenta a veces, a Ivonne igual le hacemos una faena trastocándole algún dato en ese sentido, pero que dependiendo del espacio y la situación que esté el equipo en ese momento, pues vas jugando un poco con eso, pero para tener una referencia más concreta de a qué orientaciones de sesión solemos tener. Ivonne se está riendo, creo que le voy a romper los esquemas ahí.
No sé si con esto, Koldo, alguna pregunta, me he explicado bien. Hombre, a mí sí me gustaría, ¿no?, que también participaran otros, porque yo podría estar contigo hablando horas y horas. Evidentemente sí te has explicado bien, pero me generan muchas más preguntas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es, de todo esto yo saco de conclusión, seguramente errónea, ¿eh? Quiere decir que en todo ese tipo de actividades intensivas vosotros habéis cogido el espacio y el número de jugadores 6 porque entendéis que las acciones que se van a generar en ese tipo de actividades o tareas van a tener unos componentes tácticos más sencillos que en la extensiva. Al final, la complejidad táctica va a bajar. Al final, en vez de jugar con 3 líneas, pues puede ser un 8 contra 8, estás participando, pues nosotros solemos hacer con un 3 contra 3 y 1 o 2 comodines, ahí tácticamente es más sencillo. Y aparte su participación va a ser más alta. Antes veíamos que en las diapositivas del principio, veíamos en esa transición del fútbol 8 a la fútbol 11, que en el fútbol 11 la participación es menor. Al tener también más jugadores, el espacio de interacción es más grande, la participación disminuía. Y entonces, ya que en la competición vamos a tener una situación, vamos a decir, extensiva, con 11 para 11 en espacio grande, la interacción de cada uno, pues la participación va a bajar, participación directa, vamos a decir, con balón. Tratamos de estimular o complementar mediante este tipo de sesión, ¿sí?, en el cual su participación sea mucho mayor en ciertos momentos que luego lo que puede tener para tratar de complementarlo. No sé si Ivonne quizás me puede ayudar también con esto. Se me oye, ¿verdad? Sí, muy bien. Sí, es una estrategia que ya había vivido en otros entornos y bueno, la encontré también en la Real. En un primer lugar, quizás desde una vertiente más condicional, ¿no? O sea, respondiendo a cómo podemos ser capaces de estimular la parte física de los jugadores al tiempo que jugamos a fútbol, ¿no? Haciendo diferentes fútboles. Periodizando la semana, las sesiones de la semana de una determinada manera. Y poco a poco he ido viendo dentro de esa cultura de afinar cada vez más, de mimar el entrenamiento, pues el esfuerzo en la línea de lo que plantea Mikel de utilizar esa estrategia de periodizar la semana y configurar diferentes tipos de sesión para también hacer fútboles distintos. Bien sea para un juvenil porque le interesa estimular cosas distintas intrasemana, o desde una perspectiva más de largo plazo porque los infantiles no tienen la misma capacidad de jugar ni las mismas necesidades que pueda tener un juvenil, y por tanto los fútboles que se plantean pues son distintos, ¿no? Es decir, desde hace ya mucho se adaptan ciertos tipos de trabajos, los circuitos físicos pues ya hace mucho que no tenían que ver en función de la edad de los participantes. Bueno, pues ahora la idea es que los fútboles también sean distintos, ¿no? Que sean adaptados. O sea, si un infantil tiene una necesidad mayor de conectarse al juego a través de estar conectado cerca del balón, pues bueno, tiene sentido que las tareas sean más reducidas o que el número de tareas reducidas sea mayor, ¿no? Más allá de que eso a nivel condicional genere una cosa u otra. Entonces, va un poco en la idea de basar el entrenamiento del juego cada vez más en el juego, tratando de responder al mismo tiempo a las diferentes necesidades que haya, ¿no? La unidad condicional está más preocupada por lo que ocurre a nivel condicional. Bien, pero que eso vaya en la medida de lo posible de la mano del juego. Y es cierto que probablemente el juego no llegue a todo, ¿no? A estimular todo. Por eso Mikel ahí también nos ha lanzado algún ejemplo de alguna tarea con una estructura más física donde no había ni siquiera balón. Bueno, pues él ha hablado de utilizar pequeñas dosis, pero bueno, de calidad alta, ¿no? O sea, muy bien perfiladas, porque ya que estamos dejando de lado el juego, bueno, pues vamos a atinar, ¿no? Lo mismo cuando he visto ahí alguna tarea más técnica, donde solo había colaboración entre jugadores o se hacía de manera individual. Bueno, va un poco por ahí. Y como muestra Mikel ahí la referencia, es decir, no es lo que se está dando en la Real no es simplemente una intención, ¿no? Un propósito, sino que
bueno, hay un planteamiento común y luego los cuerpos técnicos lo van desarrollando, lo van implementando en diferente medida y por suerte también la Real dispone de las estrategias necesarias para diagnosticar aquello que se propone. Es decir, cuando Mikel hablaba de luego rompemos esquemas, no, si es que está para eso. O sea, hay un planteamiento teórico que luego hay que hacerlo sostenible, se intenta hacer sostenible, pero la realidad del día a día te lleva a lo mejor a hacer cosas distintas. El mejor ejemplo es lo que ha ocurrido en la pandemia, ¿no? Si la normativa dice que solo se puede entrenar en agrupaciones de 6, pues hay que hacerlo así y eso impide poder hacer sesiones extensivas, pues es lo que hay. Bueno, es en esta línea, ¿no? En esta línea de, como digo otra vez, de atender al proceso de entrenamiento, de darle valor, de darle muchas vueltas, de rizar el rizo probablemente, pero con toda la lógica del mundo, ¿no? Mikel ha dicho que los que están son los buenos. Entonces, los que están son los buenos y se tienen que seguir haciendo buenos, ¿no? Y eso va de la mano del entrenamiento. Y bueno, es un ejemplo muy claro de esa idea de adaptar el entrenamiento a lo que siempre se pretende, ¿no? A las necesidades de cada edad. Y bueno, pues el fútbol también se puede adaptar, ¿no? Y yo tengo ahí una consulta a los dos también al aire, que no sé tampoco si tendrá respuesta o no, o quizás los que somos un poco más torpones no somos capaces de encontrarla nunca. ¿Qué hace más complejo el juego del fútbol? Ya no solo para estos niños, que es mucho, sino también para otras categorías. ¿El espacio o el número de compañeros o contrarios? Es decir, si yo cogiera una tarea intensiva de las que marcáis o una extensiva y yo modificase el número de esos jugadores, ¿cambiaría a otro tipo de tarea o no? Sí, la complejidad, si entendemos el fútbol como un juego que consiste en ser especialmente bueno, ordenándome colectivamente junto a mis compañeros y tratando de desordenar al rival y no tanto como un juego donde la clave está en manejar individualmente y especialmente bien el balón. En este caso, cuantos más participemos en el juego, el engranaje es más complejo, ¿no? Probablemente no estemos hablando de dificultad, ¿no? O sea, probablemente si jugamos pocos y yo técnicamente soy más justo, esa situación sea para mí más difícil, porque me llega más veces el balón, además el espacio es pequeño y tengo que actuar rápidamente, tengo que ser especialmente preciso, pero si hablamos de lo que el juego es, que es precisamente ordenarse, reordenarse, desordenar, pues cuantos más jugadores participen, más complejo es. Y por eso sí que el propio itinerario formativo parece que responde a eso, ¿no? Fútbol 5, fútbol 8, fútbol 11, probablemente falten escalones en el medio. En Álava ya hace unos años se juega fútbol 3, probablemente se pudiera jugar a fútbol 9. Bueno, vale. Se basa principalmente en la variable número de jugadores, pero es cierto, y ahí hay consenso, ¿no? Donde no hay tanto consenso es con respecto al espacio. Probablemente un espacio mayor de mayores posibilidades de exploración, ¿no? O sea, más el ajustarse y reajustarse también de más opciones a ese nivel, ¿no? Porque nos tenemos que organizar mejor, hay más posibilidades de desajustarnos y yo le puedo desajustar más al rival, pero también es cierto que un espacio reducido te obliga a tener que decidir más rápido. Entonces, bueno, yo creo que la clave está en conocer el alcance que tiene cada modificación que yo planteo en el juego, ¿no? Y luego saber jugar con eso, saber jugar con el juego. Mikel, no sé si... Cuando luego veremos algún ejemplo, y en relación a lo que ha comentado también Ivonne, en las dos equipos, en las dos categorías, infantil chic, infantil handi, en relación al número de jugadores, lo que sí solemos tender es a dar mucha superioridad numérica para conseguir aquel objetivo o el concepto que queremos trabajar. Como bien ha dicho Ivonne, cuantos más complicado. Entonces lo que solemos hacer es mucha colaboración contra
menos o poca oposición y poco a poco ir progresando para que vayan consiguiendo eso. Al final alguno dirá, joder, 10 contra 5, ya lo conseguirán. Son infantiles, son niños, poco a poco irán. ¿El objetivo qué es? ¿8 contra 8? Quizás no conseguimos el objetivo. ¿Será muy fácil? Bueno, conseguimos el objetivo de forma más sencilla y poquito a poco, como bien ha dicho Iván, pues vamos estimulándoles más para ir metiendo cierta complejidad para adquirir ese objetivo concreto. Y luego aquí sería un poco pues una tabla en la cual tendremos aquí sesión extensiva, intensiva y relacionar qué medio de juego usamos en ese tipo de sesión. En una sesión intensiva, pues en este caso, en estas 6 semanas, sería de revisión, pues 16 minutos saldría de media, pues haciendo en espacio grande, sí, en espacio grande, pero sería medio de juego fútbol. Sería 16 minutos con fútbol y 25 minutos nos saldría mediante acciones combinadas. Y 2 minutos, pues no sé por qué está ahí justo tan bajo, la verdad, pero mediante medio de juego posesión. En cambio, en la sesión intensiva, el 32 minutos sería juegos de fútbol en pequeño, en espacio reducido. ¿Sí? Vemos que le damos mucha importancia. Luego habría 6 minutos y 8 minutos respectivamente en posesión y ronda. ¿Sí? Pues serían los medios de juego que hemos usado durante esas semanas, durante ese tipo de sesión, de sesiones extensivas e intensivas. Y luego aquí tenemos esto sería en cuanto a la agrupación de jugadores teniendo en cuenta la estructura de sesiones. En sesiones extensivas, pues como hemos comentado antes, pues agrupación grande de jugadores, más de 7, y en alguna pues una agrupación media. ¿Sí? Y en sesiones intensivas, pues mayormente usamos agrupaciones pequeñas, pues 3 contra 3, 3 contra 3 más 1, que ese 1 sería el comodín. Y en cuanto al espacio, veríamos que en las sesiones extensivas, pues normalmente pues usamos pues mayor de 200 metros cuadrados de espacio de interacción individual y en las intensivas pues menor a 100. Un poquito, estos son datos que a nosotros nos sirven para diagnosticar y para analizar si aquello que planteamos es lo que estamos buscando. ¿Sí? Es decir, muchas veces planteamos situaciones, muchas veces planteamos tareas, pero luego al revisarlas nos damos cuenta que no estamos adaptándolas como nosotros quisiéramos o no estamos realizando aquello que nosotros creemos que estamos haciendo. Con lo cual estos datos nos sirven para tener una visión de qué es lo que estamos haciendo y en base a esto, no sería esto lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, sino que usar estos datos para orientar los entrenamientos de las siguientes semanas. Tener una información para saber dónde tenemos que poner. En la intensiva no estamos cumpliendo, pues tratar de ajustarnos para poder mejorar para la siguiente. Y luego aquí sería lo que antes me has comentado, que sobre el fuera de juego, en esta etapa, Koldo, si no me equivoco, fuera de juego, a ver, nosotros, esto hace referencia a la especificidad, ¿sí? A esas características de nuestros medios de juego y como podemos ver en este ciclo 1, pues 67 minutos hemos estado con fuera de juego, 68 minutos sin fuera de juego, es decir, prácticamente mitad y mitad. Prácticamente, pues la mitad, durante una sesión, durante estas semanas, la mitad de las tareas han tenido fuera de juego, la otra mitad no han tenido. Normalmente, ¿cómo lo solemos hacer? Relacionamos con el concepto polarizado o no polarizado. La primera tarea del entrenamiento de la parte principal suele ser más genérica, más general, quizás sin polaridad, sin fuera de juego, y la siguiente ya meteríamos un estímulo de polaridad y fuera de juego. Pero a nosotros, por lo menos, y lo que hemos comentado antes, me resulta lo más interesante el tema del reglamento. ¿Sí? Sería este apartado en el cual 33 minutos de estas 6 semanas hemos trabajado sin alterar el reglamento del fútbol y el 102 con alteración del reglamento. Es decir, lo que nosotros solemos tratar con esto es alterar
ciertas normas para conseguir aquello que nosotros queremos conseguir. ¿Que se puede hacer de otra forma? Seguramente sí, pero jugando con este reglamento pues nos permite ir consiguiendo poquito a poco esas pinceladas que nosotros queremos conseguir. Y antes hemos comentado el tema de la participación. Entonces, nos parece muy interesante en esta etapa pues usar medios de juego con secuencias alternas ilimitadas, es decir, que sea un continuo, que no sea ataco, ahora defiendo, vuelvo a atacar, paro y vuelvo a empezar, sino que sea pierdo, recupero, pierdo, recupero, pierdo, recupero, mucha continuidad para que poco a poco ellos tengan esa costumbre de sigo, no es hago 3 acciones, me paro, hago 2 acciones, me paro. Eso luego en la competición no me va a pedir también ser muy intenso, muy continuo, con lo cual con estos 2 equipos pues sí solemos tratar pues de tener las tareas que tengan mucha continuidad. Es verdad que marcamos un espacio y muchas veces salen del espacio, pero siguen jugando, porque les pedimos que sigan. Poco a poco ya iremos frenándoles. Y luego, el uso de las porterías. Pues tenemos 77 minutos con porterías, 58 sin porterías. Como bien hemos dicho antes, depende también el ciclo en el que estemos, si sea combinativo o finalización, este aspecto variará. Pero quizás la primera tarea, al ser más genérica, pues haríamos menos uso quizás de portería e ir poco a poco integrándolas durante la sesión. Pero aquí el último punto sería el tema del tanteo. Pues sí, es verdad que nos suele gustar, vamos a decir, premiar aquello que hacemos, pues dándoles tantos, que en una posesión también haya ganador, vamos a decir, el que más puntos consiga, para que sea también un estímulo. Entonces, bueno, vamos jugando con estas características. Es verdad que, como hemos dicho, pues depende del ciclo, pues si estamos en combinativo o en finalización, puede cambiar el tema de la polaridad, porterías, pero para hacer una visión general, este sería un esquema de solo cómo solemos orientarlo. No sé si respecto a esto tenéis alguna duda, consulta, pregunta. Bueno, yo, Miquel, podría estar todo el día hablando, pero se nos acaba de incorporar otro invitado de lujo, que yo creo que poca presentación requiere, pero bueno, por si acaso algún despistado, bueno, no está todavía ubicado en ello, que se acaba de incorporar, bueno, pues tenemos con nosotros a Miquel Echarri. Miquel Echarri, que yo iba a decir, en el ámbito del País Vasco, aquí por descontado, nosotros es... Bueno, el pater, ¿no?, de todo este invento que se llama fútbol, pero a nivel nacional también, evidentemente. Yo creo que muy poquita presentación hace falta, pero bueno, sí agradecerle todo lo que le ha dado al fútbol, en este caso de Euskadi, en particular de la Real Sociedad también, por todo lo que ha sido en la institución. Y luego, en lo que a nosotros personalmente nos atañe como escuela de entrenadores y tanto como de comité, que recientemente, bueno, pues ha ostentado, ¿no?, ese cargo de director del Comité Vasco de Entrenadores. Entonces lo tenemos. Y yo sí podría seguir preguntándote, pero creo que quizás las preguntas, porque son muy capciosas las que suele hacer Miquel, creo que igual mejor le dejamos a él. Y bueno, Miquel, arratsaldeon y bienvenido a nuestra tertulia charla formación de fútbol. León, buenas tardes, Ivón, Coldo y Miquel, y bueno, y los que estén escuchando. Yo no tengo más que, estoy escuchándoos, me está gustando mucho, pero yo no voy a hacer más que una pregunta, que como dijiste que pensara en algo concreto, es concreto, breve y conciso. Primero, ¿hay alguna adaptación de la superficie de contacto del chaval de 13 años o del niño infantil a tamaño de balón? Que me parece que es un tema que siempre hemos estado hablando de él, pero que no se ha hecho mucho por entrar directamente, ¿no? Creo que se juega con un balón de las mismas dimensiones que cuando tenga 20 años, tenga 25, por decir alguna vez. Y claro, ligado a eso, no hay mucho escrito sobre el golpeo de balón, sobre la importancia que puede tener la dirección del pie de apoyo, la importancia que puede tener la diferente aplicación de empeine interno, empeine externo, juego de cabeza, dentro de la cabeza, del juego de cabeza, remate, pase,
amortiguamiento, todas esas cosas que yo creo que todos nos hemos dedicado a darle mucha importancia a la táctica y sobre todo a los preparadores físicos, pero yo la verdad que no me puedo meter mucho. Para eso está Ivonne, que es un maestro en ello, ¿no? Pero yo creo que el golpeo de balón es un tema que todavía está pendiente. Está pendiente y yo creo que no sé ni a qué edad habría que empezar a explicar por qué hay que acompañar en el pase de interior, además al balón en su salida, para que no se vaya a los lados, por qué los empeines totales, si acompañas con los dedos del pie tensos, es decir, pisando la suela y mantener en el recorrido, en vez de soltar el pie, en vez de soltarlo antes de finalizar el acompañamiento, con lo cual el balón coge diferentes trayectorias. Y en ese caso yo, que ahora he estado, que tengo mucho tiempo libre siguiendo un poquito, pues he cogido varios golpeos y hay muy curioso 3 golpeos en 2 días seguidos de esta semana pasada. Uno es en el partido, 2 golpeos que son en el partido de Barcelona Atlético Madrid, en el que Messi, de una posición de interior derecha un poquito más fuera, lanza una pelota con efecto para el primer palo, cruzando totalmente el pie izquierdo por delante del derecho y dándole un efecto muy profundo. En ese mismo partido marca un gol tirando de frontal del área un poco a la izquierda, con una rosca en la que el efecto le coge pronto y se abre y mete el balón por el ángulo de la derecha. Y en el último partido, yo creo que es en el último partido en casa, que es en casa, mete de una posición frontal a uno de los postes, quiere meter por el mismo poste y ahí el efecto lo da desde el momento que sale el balón del esto, ya coge el efecto de forma de que no se le vaya muy fuera, ¿no? Eso digo como un ejemplo, pero yo creo que ese tema habría que trillarlo un poco más. Ahí, Miquel, con lo que dices completamente de acuerdo. Es verdad que nosotros, pues luego de repente, pues pasan de fútbol 8 a fútbol grande. El tamaño del balón, como dices, pues se les hace grande en ciertos casos. Y puede haber jugadores en el cual tiendan, como a la distancia entre compañeros va a aumentar, pues ese pase que en teoría debería de ser de interior, le den de empeine o empeine interior, porque no tienen fuerza para llegar. Entonces, es verdad que al principio de las tareas, al principio de los entrenamientos, pues sí, tratamos de poco a poco ir inculcando la altura de pierna de apoyo, hacia dónde mira la punta de la pierna del apoyo, cómo situar la pierna para ese golpeo y poco a poco pues ir tratando de explorar diferentes tipos de golpeo dependiendo de la distancia en la que estén los jugadores. Pero es verdad que no hay nada quizás escrito de cómo, como tal y eso. Es que a ver si conseguimos que haya más gente que pegue como Xavi Alonso el empeine ese raso de 30 metros, ¿no? De 20 metros. También es verdad, Miquel, al hilo de lo que estabas, y a mí se me ocurría, claro, la lección, ¿no? Un poco lo que está diciendo Miquel, es decir, el jugador cuando tiene una necesidad de enviar una pelota hasta no sé dónde, pues resulta que también tendrá que buscar esos argumentos, esas formas diferentes de llevarla, porque no soy capaz de darle ese empeine, ¿no? Y por otro lado, yo también lo hilaría un poco a los medios tecnológicos. Tú, mejor que nadie lo sabes, nosotros hemos jugado con balones cosidos con hilo, que cuando llovía era horroroso moverlos. Y hoy en día el balón no es así. Entonces sí es verdad que puede ser un pequeño guiño hacia esas firmas, ¿no? Para que adaptasen, teniendo quizás el mismo tamaño, pero otro tipo de vuelos, otro tipo de esferas, otro tipo de giros, o incluso unos gramajes diferentes, ¿no? Quizás a lo mejor has lanzado ahí un algo para que alguien lo coja y diga, bueno, vamos a facilitar a esos niños el aprendizaje, ¿no? Del fútbol. Bueno, puede ser. Sí. Muy bien. Yo coincido también, Miquel. Me parece
muy buena aportación y va en esa misma línea, ¿no? De adaptar a las posibilidades, en este caso de los infantiles, las condiciones del entrenamiento. Y en este caso, adaptar el móvil, el balón, es una más, ¿no? Probablemente una de las más obvias, ¿no? O de las más evidentes, pero el propio reglamento parece que se resiste a ello. Antes Miquel hablaba de que se ven dificultades en los infantiles cuando pasan del fútbol 8 al 11. De hecho, es muy recurrente, ¿no? Entre los entrenadores, bueno, ya llegará diciembre, ya irán cogiendo, ya parece que involucionan. Si parece que involuciona un grupo que lo hacía muy bien el año pasado jugando 8 para 8, pues eso quizás debiera dar que pensar, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo en lo que planteas. Lo que veo en esta dinámica de trabajo de los infantiles es que desde esa idea de desarrollo a largo plazo, Miquel antes hablaba del impacto, que es donde se pone la atención a la hora de plantear las tareas, los entrenamientos. El peso que tiene el impacto técnico en los infantiles es mayor que el que tiene en los cadetes y a su vez mayor todavía que el que tiene en los infantiles, o sea, en los juveniles, ¿no? Por tanto, a largo plazo sí que hay una diferente ponderación ¿no? de este aspecto técnico, es decir, hay más presencia de foco de atención técnica en el trabajo de los infantiles. ¿Y cómo se hace? Por lo que yo he visto, ¿no? En el día a día. Bueno, los entrenadores plantean escenarios especialmente propicios para que haya un impacto técnico mayor, como planteaba Miquel, bien por tareas donde no hay oposición y entonces toda la atención está en la ejecución, para ir a ese nivel de detalle, ¿no, Miquel? De todo lo que ibas planteando, de esa manera de golpear. E incluso en las tareas de juego, aquellas tareas donde hay un espacio reducido y pocos jugadores, por tanto el balón me está llegando constantemente y tengo muchas más posibilidades de golpearlo, ¿no? Es decir, el escenario está puesto, pero me parece, y en esta idea, en esta línea, pues es Miquel, ¿no? Siempre referente la orientación luego del entrenador. O sea, dentro de un mismo escenario, se suele decir, ¿no? Una misma tarea dirigida por diferentes entrenadores, poco tiene que ver a veces. Bueno, pues luego, además del escenario, tiene que estar la atención del entrenador, la corrección, va un poco ahí, ¿no? Ese detalle que siempre apunta Miquel. Y por tanto, yo creo que especialmente, ¿no? Con los golpeos, con los pases, con los controles, con las acciones técnicas con balón, tenemos que proporcionarles escenarios donde aparezcan muchas veces, cantidad de acciones, que además hablabas de golpeos curiosos, ¿no? Diferentes. Bueno, que aparezcan golpeos distintos, diferentes maneras de pasar, de controlar, de driblar, de encarar, y que además que lo puedan hacer en unas condiciones similares a las que hacemos los adultos, ¿no? Es decir, si estamos pidiéndoles golpeos largos, pues vamos a ponerles un balón que les permita golpear largo con la técnica que les planteamos, ¿no? Es decir, difícilmente van a poder golpear largo y con el empeine un balón que no está adaptado a ellos. Por tanto, pues eso, ¿no? Habrá que revisar los balones, por supuesto. Sí, sí. No, y luego hay una acción que se usa mucho en fútbol sala y que en el fútbol de 11 no se ve demasiado, ¿no? Mira, el día pasado nos metieron a nosotros un gol de esos, precisamente el Atlético de Madrid, que es la puntera, que es una superficie que muy poco se habla en el fútbol de 11 y que yo creo que tiene bastante aplicación en algunos casos, ¿no? El gol que nos metió Carrasco el día pasado fue de una puntera. Pues cuando tienes problemas y necesitas una acción rápida, lo que pasa es que hay que entrenarla porque la superficie de contacto que tienes que seleccionar en el balón es muy pequeña, ¿no? Sobre todo no cortarla, ¿no? Cuando un jugador le da de puntera. Claro, Parece que claro. tenemos identificadas ciertas Sí. acciones técnicas que en un momento dado no son vistosas, pero luego son un recurso, ¿no? Sí, como las tácticas, ¿no? Que las tácticas normalmente dices, no, que jueguen a poco contacto y quieres que jueguen como los mayores, ¿no?
cuando entonces no hay regates, ¿no? No hay regates. Luego el caro es el que regatea. Claro, claro, es que así. Bueno, yo ya he terminado, ¿eh? Yo ahora a escuchar. No, seguimos oyéndole a Miquel. Ánimo, Miquel. No, bueno, y ahora ya entramos en la última parte, pues en cuanto a las tareas de entrenamiento, aquí sería un ejemplo de una tarea, ¿sí? Y cómo la vamos evolucionando pues, en el tiempo, ¿no? Pues este sería pues, una tarea para trabajar creación de espacios libres, con un medio de juego, posesión, en la cual es un duelo colectivo sin polaridad y consecuencia ilimitada. En la primera de la izquierda veríamos que jugamos en 9 cuadrantes, en una situación, ya se me olvidaba, hasta casi 7 contra 5 y un comodín, y fuera 4 comodines, que a la cual los azules están constantemente atacantes, vamos a decir, y los rojos serían los defensores, ¿no? El objetivo de los azules sería, o la norma principal que tienen es un jugador por cuadrante. El comodín interior puede ir moviéndose libre, con lo cual en alguno podría entrar hasta 2, y entre ellos tienen que tratar, pues para conseguir puntos, atacar o invadir aquel cuadro que esté vacío o liberar un cuadrante para que un compañero mío pueda ocupar ese espacio. Tratamos de darle esa superioridad con apoyos exteriores para facilitar conseguir ese objetivo. La primera progresión que planteamos una vez hemos detectado que esta tarea la han entendido o hemos conseguido lo que estábamos buscando, porque no tenemos que olvidar que en estas edades, cuando planteamos un ejercicio nuevo, asimilarlo cuesta. Y al principio, los primeros minutos, normalmente pasa todo menos lo que tiene que pasar. Con lo cual ahí sí que tenemos que ser pacientes y es una tarea nueva, tenemos que ser conscientes que la explicación tiene que ser muy clara y muy concreta y que la configuración que hagamos tiene que ser casi perfecta y que aún así va a costar que sea dinámica y que salga con fluidez. Ahí es cuando a veces a nosotros mismos nos cuesta como técnicos tener esa calma o esa paciencia de decir, espera, es la primera vez que hemos hecho, porque a veces igual las pulsaciones van en aumento y nosotros también nos obcecamos que tiene que salir, pero es verdad que luego piensas en frío y dices, tenemos que tener un poco de calma porque es tarea nueva, cuesta asimilar. La siguiente progresión que hicimos en este caso sería quitar aquellos apoyos exteriores, incluyendo más cuadrantes. Y ahora sería una situación de 10 contra 5 dentro del espacio, con doble superioridad, con más cuadrantes para facilitar conseguir el objeto, el concepto que estamos tratando de conseguir. Y la última progresión, dificultamos o metemos algo más de especificidad, sería darle una orientación, no polaridad, una orientación, es decir, jugando con 2 porteros en los fondos y conseguiríamos punto llegando de un lado a otro, llegando a un lado y luego al otro. Eso sería un punto. Damos una orientación, con lo cual metemos una pequeña complejidad táctica más. Esta sería cómo hemos usado esta progresión para la tarea 1, la tarea principal, esta tarea de la izquierda, cómo le dimos esa progresión. Seguramente haya 20.000 variantes más. Este es un ejemplo de, por ejemplo, cómo lo hicimos nosotros. También puede ser que este 10 contra 5, se vaya pues un 6 contra 6 y 3 comodines, vayamos variando en base a la edad o al nivel que estamos adquiriendo. Luego aquí tendremos, de forma visual, pues una progresión similar. Trabajamos mismo objetivo en las 2 tareas. Esta tarea tendremos apoyos exteriores, ¿sí? Con doble casi de superioridad por fuera, marcando 4 cuadrantes. El objetivo, crear líneas de pase desde esa posesión, y no hay ningún otro objetivo más, creación de líneas de pase en 4 cuadrantes con apoyos exteriores. Una tarea
genérica, es decir, no tiene polaridad, no tiene ningún tipo de orientación. El objetivo es mantener en una posesión. La progresión que le dimos, marcamos dos zonas. A ver si lo paro. Aquí hay un cuadro y un portero fuera del espacio. Y aquí otro cuadro y el portero que no se le ve, que está fuera del espacio. El objetivo, llevar el balón de zona 1, vamos a decir, a otra zona. Ya le metemos una orientación a la tarea teniendo el mismo objetivo, creación de líneas de pase. Sí, en este caso mantienen el balón y tenemos que contactar con algún compañero a la zona para facilitar. Este espacio variaría, pues podemos variar, depende de la edad, pues si tienen fuerza para llegar, quizás, perdón, que me he ido, quizás aquí no tienen fuerza de llegar de una zona a otra, podremos reducir esa zona o como en este caso le hemos dado la opción de entrar en la zona con conducción. Eso ya depende de cada técnico, de qué variante le quiera meter. Otro ejemplo sería del objetivo, teníamos el objetivo de jugar por dentro, jugar por fuera, en una situación pues, de posesión, también marcando cuatro cuadrados en las cuales en ataque esos 4 cuadrados tienen que estar ocupados. Esa es la única norma que tenían. En ataque, 4 cuadrados, 4 zonas tienen que estar ocupadas. Se pueden organizar con los comodines, entre ellos, como quieran. Es una posesión en la cual tenemos una secuencia interior y ellos tienen que valorar cuándo es momento de jugar por dentro, cuándo es momento de jugar con apoyo exterior, pero de una tarea genérica. Una posesión de forma general, no tiene polaridad, no hay porterías, de una situación genérica. La progresión que le dimos a esa tarea, un juego de fútbol. Aquí luego explicaremos el porqué está marcado, sí, hemos marcado el espacio en 4 pasillos y hacemos una progresión. Ellos tienen que tratar de valorar cuándo es momento de hacer una secuencia por fuera, cuándo es momento de jugar por dentro, sacar fuera para volver a meter dentro, darle ya una situación más real de juego con comodines, con espacio no tan grande, pero tratando de conseguir aquel objetivo que hemos estado trabajando en la posesión, meter una progresión con polaridad, con portería, con fuera de juego que sea más específico al fútbol. No sé si alguna pregunta, alguna cuestión al respecto. La presentación de la tarea en esos casos a los jugadores se les hace tal como has dicho, es decir, hay que mantener la pelota o hay que transportarla de aquí a allí. Nunca es el objetivo que el club pretende buscar, lo de creación de líneas de pase o ocupación del espacio. Nada, el jugador, su presentación es vamos a llevar la pelota de aquí a allí o vamos a mantener una posesión, no hay más. No, nosotros antes de la sesión, antes de cada entrenamiento, explicamos cuáles son los objetivos de la sesión y les decimos el objetivo, creación de líneas de pase, jugar por dentro, jugar por fuera. He dicho antes mantener de una forma así más informal, pero a los jugadores se les explica crear líneas de pase y luego se les hace preguntas. Ajá. Para decir, creación de líneas de pase, bien, ¿qué es eso? El primer día igual no saben, pues les hacemos una breve explicación. Vale, para crear una línea de pase, entonces, ¿qué es importante? Solemos tardar, pues es verdad que sí solemos invertir, vamos a decir, 2-3 minutos a la explicación mediante preguntas, de decir, crear líneas de pase, ¿qué es necesario para eso? ¿En base a qué vamos a jugar por dentro, vamos a jugar por fuera? Solemos tratar de especificar y usar términos, vamos a decir, del concepto, pero adecuando a la terminología de la edad, teniendo en cuenta la edad. Pero no se les dice hay que mantener y ya está. Decimos cuál es el objetivo, el concepto concreto y así, durante toda la sesión saben que este día vamos a trabajar este concepto. Y luego, ya para ir acabando, tareas de entrenamiento. Hay el titular, pues un poco de creatividad y eficacia, ¿no? Había antes quizás, cuanto más variado, cuanto más diferentes son los ejercicios, mejor, ¿sí? Es decir, más nuevos, todo nuevo, pero quizás vemos que no es tan efectivo. Es decir, tratamos de plantear ejercicios con toma de decisión en la cual ellos tengan que tomar sus propias decisiones.
tratando de buscar esa continuidad. Y como hemos comentado antes, hace falta un proceso para asimilarlas e interiorizar. Los primeros 2 minutos respecto a los últimos 8, últimos 2, completamente diferente. Poco a poco van asimilando, poco a poco va a salir todo más fluido. Repetir tareas, ponemos entre comillas, repetir, porque finalmente, al ser un medio de juego, es todo mediante juego, nunca va a ser igual. Es decir, aunque planteamos lo mismo, no vamos a tener el mismo resultado. Pero es cierto que tratando de realizar las mismas tareas, pues nos proporciona esa interiorización. Pues vemos que una tarea X que hemos hecho en julio o en agosto, volviéndola a hacer en el tiempo, como sale en junio, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, de vez en cuando ir metiendo progresiones, tareas nuevas, sí somos partidarios y creemos que lo interesante sería buscar ese equilibrio, ¿no? Tareas nuevas o repetir o amoldar o progresar en una tarea para que esa interiorización se cumpla, pero sin que sea monótono. Es decir, no repetir siempre el 4 y ir metiendo progresiones porque siempre si no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, ese equilibrio entre ir progresando de una tarea, ir dándole, aumentando especificidad o reduciendo y introduciendo nuevas. Y luego, la importancia de la evaluación. Le damos importancia pues, al tema del vídeo para ver y analizar, uno, si ha salido o hemos conseguido aquello que hemos planteado, y dos, también para ver si organizativamente o el estilo de intervención ha sido el adecuado. Que muchas veces nos centramos en que si una tarea no sale es que los jugadores no lo han llegado a entender, solemos tender a eso, y quizás es que nosotros como entrenadores no les hemos facilitado o no hemos facilitado mediante la organización, mediante nuestra intervención, explicación, corrección, aquello que queríamos conseguir. Es verdad que con eso nos sirve a nosotros para hacer autocrítica y decir, esto tenemos que cambiar, el espacio, dónde nos situamos en el campo, el mensaje que les hemos dado. También a veces hacer esa autocrítica de decir, yo soy el que tengo que mejorar para que esta tarea salga bien la próxima vez. Y luego, como antes hemos visto con los datos, pues así sabemos o somos conscientes de ver si aquello que estamos haciendo es lo que queremos hacer. ¿Sí? Con esos datos tenemos una información de cómo estamos entrenando y a veces el cómo no es como pensábamos antes, ¿no? Entonces, bueno, importante el tema de la evaluación. Y finalmente, el tema de la competición, y relacionaría un poquito con el entrenamiento. Es verdad que hemos comentado pues, esa adaptación al entrenamiento, pues del fútbol 8 al fútbol 11, todo el cambio que hay. Bueno, nosotros lo que hemos estado haciendo, lo que estamos haciendo o lo que nos gusta hacer es que para que esa adaptación sea, no sé si la palabra es sencilla o facilitar o ayudarles en esa adaptación, solemos marcar cada vez que hacemos fútbol, sobre todo en edad de infantil chiqui, marcamos el campo. Nosotros tenemos, pues jugamos, entendemos, 4 pasillos, solemos marcar el campo en 4 pasillos y 3 zonas. Las tareas que hacemos, pues diferentes subespacios, diferentes cuadrantes, diferentes pasillos, para que ellos poco a poco se vayan situando en el espacio. Al ser espacio más grande, tenemos la experiencia de quizás jugar el primer partido amistoso en edad infantil chiqui y que cada uno esté en una punta, que el central aparezca en el área, que el medio centro pierda el sitio. Entonces, ayudarles con esas referencias visuales en los entrenamientos para saber que no delimitar tú te mueves de aquí a aquí, sino tener esas referencias visuales de decir qué está pasando alrededor mío, porque muchas veces en vez de estar nosotros dando instrucciones, dando mensajes, con unas referencias visuales les es más sencillo el interpretar qué están haciendo. Muchas veces la palabra que más usamos es stop. Estamos haciendo alguna tarea, stop, saben que se tienen que quedar quietos, se miran y ya sin decirles nada, en infantil Aundi, en infantil chiqui sí, pues hay que dar más mensajes. Decir, mirar cómo estamos organizados, ir corrigiendo. ¿Estamos bien? ¿No? ¿Qué se puede mejorar? Desde esas referencias visuales para luego poder adaptarlas
en la competición. Que nosotros entendemos la competición como una oportunidad para mejorar, un escenario formativo. Por supuesto que cada vez que sales a jugar un partido, sales para ganar, pero no es vamos a decir, el fin. Es decir, no todo es ganar, no vale todo para ganar. Muchas veces se sorprenden. Nada más entrar pues en algún amistoso, el primer partido, hemos ganado, ¿qué tal? Bien, hemos ganado. No, olvidaros del bien, porque el proceso no ha sido el que nosotros creemos que haya sido el adecuado, ¿no? Entonces, por eso creemos que priorizar el proceso antes que el resultado es fundamental, desde nuestro punto de vista. Y para ello, pues hacemos partícipes a todos, que todos sean importantes. Como bien ha dicho Ivonne antes, nosotros seleccionamos a ciertos jugadores que creemos que son los buenos y tenemos que tratar de que ellos mejoren. Pues la competición es un medio para poder seguir mejorando. Ahí tenemos el último punto, sería el reparto de minutos. Tenemos establecido que tienen que jugar el 50% de los minutos de toda la temporada, vamos a decir, no de cada partido, de toda la temporada en la cual ellos están disponibles. Y ahí siempre entra la trampa del entrenador, ¿no? ¿Qué partidos pongo? ¿Qué no? Ir jugando. Para nosotros creemos que es vital que los jugadores tengan oportunidad de jugar todo tipo de partidos. Y digo todo tipo de partidos, pues cuando vas a torneos, te enfrentas contra equipos de primera división, que todos tengan la oportunidad de jugar ese tipo de partidos. Y que ese también tiene que ser un punto de decir, gano o reparto minutos, gano o priorizo el proceso, ¿no? Nosotros, desde nuestro punto de vista, lo que tenemos claro es que si un jugador es suplente en un partido, la próxima va a iniciar. Si un jugador, por X motivos, porque no se permite más cambios por tema de convocatoria, pues no acude a un partido, el próximo tratamos de que, si no pasa nada, pues que juegue entero. ¿Que siempre se cumple la ley, la norma impuesta por nosotros mismos? No, pero el 95-99% sí, porque creemos que es una herramienta muy interesante para mejorar desde ese escenario formativo y que muchas veces, como bien has comentado antes, Koldo, ¿no? Los padres, las familias, estoy aquí, estamos en la Real, queremos ganar, tal. Sí, está bien, todos salimos a ganar, pero tenemos que tener en cuenta el camino, el proceso formativo. En ese sentido, la Real sí es un club paciente con los jugadores, van a tener un recorrido de X años en el club, pero por eso tenemos que tener una mirada hacia el futuro, no centrarnos en ganar y perder pues muchas cosas por el camino, por obcecarnos con eso, sino que tener ese objetivo aquí está claro, pero siguiendo un proceso y siguiendo el día a día. Al final, la competición es una oportunidad para mejorar, pero lo que es fundamental es el día a día. Al final, el día a día es el que nos va a marcar, el día a día el que nos va a hacer mejorar, y si no entrenas al 100% todos los días, algo nos está faltando. Y esto es un poco pues nuestra presentación, nuestra charla que teníamos prevista. Y bueno, cualquier tipo de preguntas, dudas, cuestiones, también debates, rebatir, cualquier cosa, pues estamos abiertos y volver a agradecer la oportunidad. Koldo, ¿aprovecháis o...? No, es que se me había olvidado activar el micrófono. Bueno, yo creo que es el momento quizás por aquello de que todos tenemos la premura también de que entrenamiento, sobre todo vosotros y demás, y bueno, la verdad es que qué pena que sea tan corto todo esto del fútbol, ¿no? Cuando empezamos los futboleros, los técnicos a divagar, ¿no? En estos conceptos y en estas historias que a veces la gente dice, ¡jo, qué pesados sois! Pero bueno, yo creo que es fundamental para el crecer y solamente le puede crecer con trabajos como los vuestros, ¿no? Agradecer en principio a Mikel, por aquello de la edad. Sé que la amistad me va a permitir que le llame un poco mayorcito. Primero a Mikel, pero a Mikel Echarri, por su participación, por su aportación y por todo lo que en muchas formaciones nos pueda llegar a dar. Y luego en especial, pues Mikel Ferradas y Ivonne Echezarra, agradeceros mucho el esfuerzo que habéis hecho. Sé que es complicado secuestraros esta hora y media que habéis estado con nosotros. Ojalá muchas más veces podamos ver. Y bueno, y luego también un cariño muy especial a la Real, porque también sé que entregar al final esas
píldoras de conocimientos que nos habéis dado, pues que a veces cuesta, ¿no? Pues por aquello del intrusismo, pero yo creo que también es de sabios, ¿no? El reconocer el trabajo que se está haciendo y que si otros te lo copian, al final es un pequeño halago al trabajo. Agradeceros desde el Comité Alavés de Entrenadores, desde el Comité Nacional, la ayuda que nos prestan, y bueno, que sean muchas más las charlas. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, pero yo eternamente agradecidos, que sean muchas más las veces, la puerta nuestra está siempre abierta, y bueno, a vosotros y a todos los futboleros, bueno, pues que sigamos en este camino, ¿no? Para seguir aprendiendo. Es que ricasco, Koldo, como ha dicho Mikel, ¿no? Por también haber pensado en nosotros, habernos dado este espacio y bueno, pues por la paciencia también que habéis tenido y todas las gestiones que habéis estado haciendo. Creo que al final, bueno, lo hemos podido encajar y nada, que sea de provecho. Buen trabajo, muy bueno. Y es que ricasco a todos. Sube ahí. Por mi parte, gracias Ivonne y Mikel y Koldo por la invitación y a seguir creciendo. Así es.